Buenas noches, mi nombre es Jorge Iván Giraldo del grupo Software para Ingeniería, grupo 49. Aquí vemos el, el desarrollo de la práctica número 2. Realizar un programa en Sila donde el usuario pueda pronunciar tres palabras y ser almacenadas cada una en una variable independiente. Aquí vemos en un menú las tres variables solicitadas. Vemos que X toma tres valores diferentes por el medio del if. X igual a 1, me maneja una frecuencia de 44.100 Hz, X2 vale 22.100 y 3 51.100 Hz. Tenemos la opción de grabar aquí la otra variable y luego la otra variable. Ya luego con otro submenú seleccione la señal que desea graficar. Tenemos la señal 1, 2 y 3. Tomamos una opción de la que deseamos con el switch card. Selecciona que caso 1 me va a graficar la señal número 1, caso 2 la señal número 2 y caso 3 la número 2. Luego me la grafica y ya termina el programa. Vamos a ver el ejemplo. El usuario llega y lee el menú y le da la opción que desee. A 44.100 Hz le da la opción 1, le da enter y grabando. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Le da enter y grabando. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Ya le damos la opción para que nos verifique la señal. Le damos 1, le da enter y grabando. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Y aquí vemos ya la gráfica. Ahora miremos con una señal de 51.100. Entonces corremos el programa y damos la opción 3. Damos la opción 3. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Y ya damos la opción 3, que esa me la va a graficar. Buenas noches, mi nombre es Jorge Giraldo. Que esa me la grafica con una frecuencia de 51.100 Hz. Ahora observamos el ejercicio número 2, que me dice: realice un programa que calcule el voltaje de señal de entrada a un amplificador de tensión y ganancia de tensión. A partir de dichos valores generará la siguiente gráfica. Tenemos aquí la gráfica del amplificador del voltaje. Tenemos el programa que grafica el voltaje como el título. Tenemos la variable de voltaje de entrada y el voltaje de salida. Tenemos un tiempo establecido igual a 0, que va de 1 a dividido 1000, de 10 en 10. Tenemos un periodo y una frecuencia. La fase es igual a 1 sobre igual a menos pi sobre 2. Aquí tomamos el valor de x para que ella ya nos calcule los voltajes y la señal. Tenemos voltaje de entrada por el coseno por 2 pi por frecuencia por tiempo más la fase. Aquí nos vemos la opción de graficar y aquí para que nos sostenga por un tiempo determinado. Y aquí tenemos la otra señal, que ya es la entrada de señal de entrada versus la señal de salida por el coseno por 2 pi, son iguales las variables. Nos grafica. Aquí ya tenemos el tiempo, los títulos del eje X y el eje Y. Y aquí ya nos sale el título de la gráfica y él se nos pausa por 7 segundos para que nosotros podamos observar la información. Y lo mismo para la segunda gráfica, y ya vamos a revisar. Lo mismo para la gráfica de salida del amplificador. Ingresamos un valor de C. Tenemos que X será igual al voltaje de entrada por el coseno por 2 pi por frecuencia por tiempo sobre la fase. Graficamos TX y mantenemos el sostenido, y ya aquí graficamos nuevamente la otra gráfica, que sería X,
va a tomar los valores de voltaje de salida, o sea, de entrada por el coseno más el voltaje de C. Y aquí graficamos, aquí tenemos la opción de marcación de los ejes, sale el título, la pausa y la otra gráfica, tiempo y amplitud. Ya se cierra todo, se espera por un momento y damos la opción de gráfica de la salida del amplificador versus ruido. Tenemos aquí X que toma los valores de voltaje de entrada, voltaje de salida más las constantes que son iguales. Lo graficamos T y X menor, y aquí mediante la fórmula de ruido es igual a 1 rad ya esa nos grafica y igual a ruido. Tenemos la opción que nos grafica plot en el tiempo y tenemos tiempo y amplitud, y ya nos grafica el título de la señal del amplificador versus ruido blanco. Pausa 7 y 1 para la gráfica, y ya aquí tenemos la opción gráfica del desfase, ingrese del desfase. Tenemos la constante X que toma valores de entrada por el coseno, por las dos, por las variables. Tenemos plot que nos grafica, nos sostiene, y tenemos X que toma los valores de entrada, de salida, de voltaje por el coseno, y ya tenemos se le adiciona el desfase. Y aquí ya la opción graficar el tiempo, el título suspendido por 7 segundos, tiempo. Ya observemos cómo el usuario lo administra a la hora de ingresar los datos. Ingresa el voltaje de entrada de la fuente, entonces supongamos que vamos a entrar con 24 voltios, le damos la ganancia, pongámosle una ganancia de 0.5 voltios, entonces 0.5 voltios. Y aquí tenemos la señal de entrada versus la señal de salida del amplificador. Tenemos que nos corre por 7 segundos. Ingresa el voltaje de salida de C, ya nos va a graficar el voltaje de salida. Le damos, démosle 12 voltios. Y tenemos aquí salida del amplificador versus señal de salida, incluyendo un nivel de C definido por el usuario, que fue el que ingresamos. Y tenemos la señal de salida versus el amplificador de ruido. Ingresamos el desfase y tenemos la señal de entrada versus la señal de entrada con desfase, y ya el programa nos termina de correr. Bueno, eso es el video del trabajo colaborativo número 2. Feliz noche.